Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este lunes, que es 3 de febrero del año 2020. Estamos con Pablo Carrasco, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Manuel Laguarda, Buen que día vuelve para todos. de su licencia, de su descanso. Bien. Bien, vuelve bien. Con semblante saludable. Sí, se nota que algo de sol tomó, ¿no? supuesto. Gabriel Mazarovich, Muy buenos días. ya había muy buenos estado la semana pasada. días. Sí, sí. Bueno, y saludo ahora a quien es invitado hoy. Participa por primera vez Martín Bueno. ¿Qué tal, Martín? Muchas gracias por la invitación. Martín tiene 37 años. Correcto. Es abogado especializado en tecnologías de la información, docente universitario en Derecho Informático. Fue edil del Partido Colorado en Montevideo. Hoy, ¿cómo te ubicas políticamente? Hoy un bicho raro. Bicho raro. Un bicho raro político, sí. Yo hace ya unos 2 o 3 años me desvinculé formalmente de lo que es la institucionalidad colorada, Ajá. después de un largo periplo. Y hoy es un bicho raro. Soy socialdemócrata, soy liberal, pero seguramente en la mesa y con el intercambio se verá que estoy en un lugar medio extraño de la política. Bueno. No estoy en la grieta, Ya eso nos, seguro. ya nos enteraremos entonces. Vamos al primero de los temas. El Frente Amplio comenzó a discutir la oferta que le realizó el gobierno electo para ocupar cargos en los directorios de las empresas públicas y servicios descentralizados. A priori, la nómina enviada por Luis Lacalle Pou no conformó, contiene menos cargos que los que Tabaré Vázquez otorgó a la oposición en esta administración. Además, se comenta que hay molestia porque el ofrecimiento no incluye el directorio de Antel ni tampoco el del Instituto Nacional de Colonización. Álvaro Delgado, futuro secretario de la Presidencia, explicó que la oferta se hizo en función de los votos que obtuvo el Frente Amplio en la primera vuelta de octubre, que son menos que los que la actual oposición cosechó hace 5 años. Lo que sí está claro que la representación va a ser proporcional a los votos que el Frente Amplio tuvo en las elecciones de octubre. La cantidad de lugares es proporcional a los votos que tuvieron en octubre. En este caso es muy parecido obviamente con las diferencias de la proporción de votos, a las propuestas originales que en su momento hizo el Frente Amplio al Partido Nacional, corregida por la cantidad de votos y la proporcionalidad de los votos. Capaz que este es un criterio que sorprende a muchos, capaz que no se había puesto la gente a hacer esa comparación. Bueno, en octubre el Frente Amplio obtuvo 39% de los votos. 5 años antes, Partido Nacional más Partido Colorado más Partido Independiente habían captado 46% de los votos. No es una discusión que esté a full, no es una discusión que esté así estridente y fuerte, pero está tomando forma. ¿Cómo la ven? Capaz que empezamos por el lado... Por el lado todavía oficialista, decís vos. Ah, claro, del aún oficialismo. Ahí está. El último mes. Aunque yo en realidad siempre me han dado palo porque estos 15 años fui de lo menos oficialista que hubo en la vuelta, pero bueno. Yo primero, me parece que yo coincido, voy a tomar tu última parte de la introducción, Emiliano. No creo que sea el tema central de la transición, ni debería serlo. Creo que hay elementos mucho más importantes para centrar la discusión. Y además, más que la proporcionalidad, que es toda una discusión, a mí yo estuve viendo y me parece que la propuesta tiene una trampa en la composición, más que en la cantidad. O sea, porque incluye como cargos de supuesta negociación política la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, que eso está establecido por la Constitución, que eso no es negociación posible. También incluye otros del Palacio Legislativo, que tampoco le corresponde al Ejecutivo negociar nada. Eso es una negociación que incluye al Poder Legislativo. Si excluimos esos cargos, en realidad no son 33, son 20. Entonces, yo lo que, además de discutir, porque creo que nos da pistas políticas muy interesantes sobre lo que piensan hacer en Antel por no querer tener o de directorio de la oposición en Antel, que es clarísimo, además si uno lee la ley de urgente consideración lo que piensan hacer en Antel, y me parece que da pistas políticas donde no pone representación del FA, pero a mí me preocupa más discutir la composición, porque creo que pero no con los corresponde. números, por la forma como los planteaste, ya hay aspectos que te chocan o que No, pero, te a ver, generan si me quieren dar disconformidad. 20, a ver, hubo gobiernos de la calle y de Sanguinetti donde el Frente Amplio no estuvo en los entes. Hubo gobiernos donde sí estuvo, el primero de Sanguinetti a la salida de la democracia. En el caso de los gobiernos del Frente Amplio, en el 2004 no hubo acuerdo y hubo que discutirlo en el Parlamento. En el 2014 y el 2019 sí. O sea, hay de todo en la vuelta del señor en las negociaciones. Lo que digo que a mí me parece
que nunca estuvo planteado ni la Corte Electoral. Es más, el Frente Amplio estuvo con la mayoría blanca y colorada en la Corte Electoral durante gran parte del periodo del gobierno porque no hubo acuerdo, claro, pero no tenía que ver nada con una negociación de la representación en los organismos. Pablo. Sí, yo primero, digamos, coincido en que es un tema que me parece que nos falta alguna información y no sé si soy yo. Entonces yo me hice un esquemita a ver para que ustedes que están mal informados me confirmen. Hoy, digamos, la oposición no está en ACE, no está en Codicen, no está en BPS. No, por un criterio que impuso el doctor Tabaré Vázquez cuando asumió en su segunda presidencia, dijo en esos organismos ya hay contralor a cargo de los representantes gremiales y sociales. Exacto. ¿Tá? En la propuesta a esto, a ver si estoy bien, a esto se le agrega la no participación en colonización, digamos, le devolvemos la no participación y le sumamos colonización, Antel, Caru, ¿verdad? ¿Estoy bien? Y la base, digamos, el argumento son, esto es lo que decía Gabriel, la proporcionalidad parlamentaria. Si entiendo bien, la contrapropuesta del Frente es que se haga la misma cantidad de cargos que Tabaré Vázquez le dio en la legislatura pasada. Eso han dicho algunos dirigentes, no es todavía la posición oficial del Frente Amplio, ¿no? Eso han dicho algunos. Porque en realidad creo que no conocemos la lista y la propuesta, conocemos las quejas, digamos, ¿no? De las partes, mucho más que el documento original. Eso simplemente para ver dónde estamos parados. Como decía Gabriel también, digamos, en lo normativo hay lugares obligatorios, como la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, hay lo que decía en el Palacio Legislativo. Yo no sé si lo que quedó discrecional del gobierno mantiene las proporcionalidades de la elección, porque no sé ni siquiera el total de número de cargos del que estamos hablando. Me falta el cociente, ¿no?, para saber la proporcionalidad. Pero el criterio, digamos, es un criterio, digamos, no podrá ser discutible, pero si la proporcionalidad se mantiene, me parece relativamente poco discutible, que creo que Miranda, cuando comunicó a la interna, hizo lo mismo, llamó a la gente que tiene representación en el Senado, ¿no? La reunión se hizo con quien participa en el Senado, así que con el mismo criterio que él comunica hacia abajo, es que recibió esa comunicación, de alguna forma tácitamente para mí, apoyándolo. Creo que también entendí que hay una disposición a canjes, no al número, en el número aparentemente sería definitivo, pero sí una disposición a que yo salgo de acá y quiero entrar acá porque me interesa. Y la conclusión es que es una conclusión, una discusión que me parece que no va a llevar sangre al río, ni que no vaya a afectar la calidad democrática de lo que se viene. De modo que Sí, es que en esta materia no hay reglas, no hay obligaciones, salvo en esos organismos que quedaron mencionados al pasar. Sí, exacto, a mí que me gusta discutir ideológicamente, acá me cuesta meter a von Hayek, por ejemplo, en este tema, ¿no? Pero sí, ustedes, Gabriel dejó planteado ahí algún debate paralelo o complementario, capaz que a él volvemos. Manuel. Bueno, acá tenemos tres aspectos en juego. Por un lado, el tema de la desprolijidad de la oferta, donde se mezclan organismos vinculados a la designación por el Poder Legislativo, en base a mecanismos constitucionales muy claros, la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas concretamente, organismos que son de acuerdo a nivel de los legisladores del Poder Legislativo, y en tercer lugar, aquellas designaciones que todos esperábamos que son las que iban a estar en juego en esta negociación, que son las que regula el artículo 187 de la Constitución. O sea, el Poder Ejecutivo propone a los directores y luego el Senado, una mayoría de 18 primero y 16 a los 2 meses, ratifica el nombramiento. Ahí sí esperamos todos que la negociación girase en torno a esas designaciones. Entonces está la desprolijidad de haber mezclado 3 diferentes tipos de organismos, cuando todos esperamos que el tema era estos últimos. Pero hay un segundo aspecto más complicado, donde la controversia me parece que habría que ubicarla, que es el tema del criterio. Acá puede haber un criterio numérico, proporcional, que es el que el gobierno electo está manejando. La oposición, la futura oposición, el Frente Amplio, tuvo un 39% en octubre. En octubre del 2014 la actual oposición tuvo un 46%, por lo tanto tuvo menos el Frente Amplio ahora que la oposición
la vez anterior, por lo tanto hay que darle menos cargos. Es un criterio numérico. Sí, pero habría otro criterio que que tiene otra cara. Que tiene otra cara. Sí. A los partidos del nuevo oficialismo hay que distribuirles más cargos. Eso también está, ¿no? Puede ser. Sí. Pero habría otro criterio que a mi juicio es el que debería primar, que es el criterio del contralor. Me parece que acá lo que tendría que haber es un criterio del contralor que supone que la oposición controla a través de sus representantes en estos organismos. Y esto es lo que está fallando. Por lo tanto, yo priorizaría un criterio de contralor sobre un criterio numérico. Y entonces aparece ahí el tema de Antel, el tema de colonización y de la Caro. En tercer lugar, hay un tema ideológico, como acá se está insinuando, y es cierto. Esto está teñido de lo ideológico y está teñido también de las incertidumbres ante un cambio de gobierno. ¿Por qué? Porque Antel es muy emblemática, está muy ligada al plebiscito del 92, donde había un gobierno blanco, presidido por el padre, por la calle Padre, digamos, que tuvo determinadas iniciativas respecto a las empresas públicas y sobre todo respecto a Antel. Y por lo tanto el tema está teñido de cierto grado de suspicacia o de prevención, que es lo que salta en este debate, este chiporroteo entre Topolaki y el futuro presidente. Por lo tanto, está también lo ideológico en juego. ¿Qué va a pasar con las empresas públicas? Por lo tanto, que el Frente Amplio espere o exija tener representación en Antel, está teñido de mucha cosa importante. Así que yo diría esos tres aspectos. La desprolijidad, dos criterios distintos, y en tercer lugar el tema de las prevenciones o desconfianza del futuro gobierno respecto a las empresas públicas. Bueno, escuchemos por primera vez a Martín. Martín, bueno, te dejamos para el final para que debutaras dejando Gracias, primero sí. el micrófono a los otros. A ver, yo veo como dos capas de razonamiento en esto. La superficial, que es la discusión que estamos dando hoy, Ahí está. que ahí yo me pliego a la postura del Contralor. Ahí está. O sea, realmente no tiene sentido un cargo más, un cargo menos, ¿ya? Dejar a un partido como el Frente Amplio, que claramente va a ser la oposición, además un partido que sabe hacer oposición, consolidado, que hoy se lo cataloga como partido tradicional, fuera de entes como Antel. Claro. Parece que no tiene sentido incluso para que el propio gobierno tenga legitimidad. ¿Ah? Y además, en la marea de cargos que tiene la coalición multicolor, que claramente es enorme, ¿ah? Porque cuando uno accede al gobierno después de tantos años de estar afuera, es una enorme cantidad de posiciones que existen. Creo que en realidad es más un posicionamiento político, ¿ah? Que toman en cuanto a la aritmética dura y pura. La aritmética dura y pura parecería que en este caso debería ceder frente al Contralor, salvo en la muy bien argumentada que no pueden perder el control. O sea, en el caso que pueda haber la posibilidad de perder el control del organismo, parecería que está bien que no participe la oposición. Eso me parece como una línea de razonamiento y yo me paro en ese lado. Me parece que hay que primar el Contralor, incluso para bien del gobierno. Después creo que es una linda oportunidad para ver cómo la política uruguaya trata los entes autónomos, los servicios descentralizados, o sea, lo que en cierta manera es un botín político. ¿Cómo se trata hoy en día ese asunto? Y cuando hablamos de participación, yo creo que hay como dos grandes líneas. La participación es por Contralor, pero también es de cierta manera por un pacto histórico, cultural de los partidos políticos consolidados de yo te dejo participar, porque todos sabemos que estar en cargos de esas características ayuda al financiamiento de partidos políticos, ayuda a tener cuadros en el gobierno y un montón de situaciones que tiene que ver sobre todo con ¿qué? Con el número. Cuanto más números pueda tener, seguramente me pueda fortalecer más como partido político en ciertas cosas que sabemos que son relevantes. Entonces me parece que está bueno analizar esto, pero también después cuando empiezan a aparecer los nombres, si realmente hay un cambio en la forma de elegir a las personas que van a dirigir los entes autónomos. Porque en la coalición multicolor viene una propuesta de cambio en eso. Bueno, cuando aparezcan los nombres hay que empezar a analizar quiénes son para ver si realmente hay un cambio en la administración. Pablo, volvemos contigo ahora, después que escuchaste lo demás. Sí, estaba pensando, digamos, esta es una discusión, digamos, ustedes suponen mi posición respecto a las empresas públicas, y yo escribí una columna hace 2 semanas sobre un atavismo anacrónico, que hablando del Instituto de Colonización y una propuesta para su cierre, de modo que
digamos, que tampoco, que no es compartida por el partido, ¿no? Yo tengo la misma vocación masoquista de Mazaroy. En general, cuando nos va bien, eso es lo peor. Entonces, estamos recurriendo a los planes B y los planes C de Contralor de las empresas públicas, que son la participación de controladores políticos dentro de los directorios. La coalición va a fortalecer mucho la URSEA y la URSEC como mecanismo de Contralor. Y para mí, el mecanismo de Contralor es el que hoy existe en el Banco de Seguros, el que hoy existe en Antel en telefonía, es decir, la gente eligiendo lo que le convenga más. Y en ese caso, en el caso de Antel, por ejemplo, poniendo el cable o la conexión de datos que le parezca que le está dando el mejor servicio, y esa es para mí la base que debería decidir. De modo que en esa posición toda esta mi discusión es... Ahí estás aludiendo a uno de los cambios que propone el borrador de la ley de urgente consideración, ¿no? Digamos que es más libertad y más libertad. Que concretamente le autoriza a las empresas que brindan televisión para abonados también ofrecer el servicio de conexión a internet, por ejemplo. Y en esta discusión... O a las que brindan servicio de telefonía, dar servicio de televisión. Exactamente. Y en esta discusión... que aparentemente la coalición viene a innovar, a aplicar neoliberalismo a las empresas. Venimos de una historia cercana donde el daño mayor que han sufrido las empresas públicas ha sido a mano del Frente Amplio. Pluna, ANCAP, se fundió ANCAP le pusimos 800 millones de dólares porque estaba fundida. Y esto no fue Sendic, el que puso a un licenciado en genética humana al frente de una petrolera, fue todo el frente, digamos, ¿no? Después fue falso, pero esa es una anécdota. Pero los que pusieron licenciados en genética humana fueron el frente. Lo que se pasó en ACE, ¿no? que ya lo sabremos, lo que pasó en Pluna. Así que, digamos, la historia reciente tampoco muestra una defensa de las empresas públicas sirviendo al pueblo que amerite que estemos tan en diferencia. Ahí estás prácticamente reiterando el discurso de la calle Pou este fin de semana, en esa polémica a distancia con Luciano Polanski, ¿no? Y el otro ejemplo que yo siempre pongo es lo que se ha hecho con UTE. La ley del plebiscito 92 que perdimos, exactamente fue lo que hizo nuestro héroe Ramón Méndez, ampliando, porque aquello se llamaba la ley del 92 era privatizar las empresas públicas. Lo que hizo Méndez fue ampliar o diversificar la matriz energética, ¿no? Eso, dos nombres para la misma cosa. Es que no haya más monopolio de generación de energía y que los privados inviertan y le vendan a UTE, que eso es lo que está pasando, ¿tá? Y entonces, es decir que en los hechos, esta discusión podrá ser ideológica en los libros, pero en los hechos no tenemos una trayectoria tan diferente. Gabriel, ahora, bien, pelota, yo creo que pica, mi amigo Carrasco, que es además siempre le voy a encomiar su sinceridad, claro, coloca los ejes donde están. Eso es el centro de lo que va a estar el debate. Claro, y cada vez que nosotros hablemos nos van a tirar a Sendic. Y está bien, nos tiran a Sendic. Yo podría hablar de que cuando asumió el Frente Amplio el Banco República tenía patrimonio negativo, ¿no? El banco hipotecario aún hoy habría que ver cómo estaba, porque estaba más que fundido, digo, ¿no? Y ANCAP tenía atrasada 40 años las inversiones en las plantas. Entonces, y que hace todo lo que dirán, tiene los hospitales que le compiten a las mutualistas, por eso los quieren tirar en el interior. Y que además tiene la mortalidad más baja de la infantil, más baja de la historia, y donde más bajó fue en ACE, y en el Pereira Rosell en particular. Entonces, tenemos que discutir. Tenemos que discutir sobre eso, y por eso no quieren que esté el Frente Amplio ahí, porque les va a molestar a la política que van a aplicar. Si uno mira el anteproyecto de ley, que claro, que Pablo lo quiere cerrar. Acá no dicen de cerrarlo, porque claro, no pueden hacer el discurso de Pablo en una ley. ¿Cuál? El Instituto de Colonización. Pero le quitan tanto que es casi como que lo cierren. No, y en el caso de Antel, sí, por ejemplo, si eliminan que el colono tenga que estar en la tierra, por ejemplo, para empezar a hablar de algunas cosas. En el caso de Antel es lo mismo. Todos sabemos que las telefonías tienen que hacer contenido hoy, porque si no es lo que les da la plata en la transmisión de datos. Entonces, si pones a competir Antel, que además compite y en igualdad de condiciones y mucho mejor que Claro y que Movistar, le dejás a Claro y Movistar le abrís la cancha y a Antel le cerrás Antel Vera y le sacás el contenido, no estás privatizando Antel, pero estás condenando a la muerte. Entonces, yo lo que digo es, a largo plazo, ese es el debate central que está planteado aquí. ¿Está previsto sacarle
Vera TV, no. Han hablado varios de que Vera TV no tendría que estar, y cuando decís que Antel se tiene que dedicar solo a los teléfonos, no creo que estén hablando de que Antel les guste mucho. No, a los canales nadie privados. dice eso. Pero nadie. una posibilidad es que ahora compita. Claro, que se abra la el gente quiere escenario. competencia. A mí me consta que sí dicen, Pablo. Averigua bien. Porque sí dicen en las reuniones, O en las sí lo redes. piensan, ¿no? Y además, cuando hablan de que solo se dedique a los teléfonos, están hablando de que, por ejemplo, Antel no debería tener contenidos para vender. Y eso sería una barbaridad. Yo no entendí en eso. términos cosas. Me adelanto a una discusión que sé que va a ocurrir, porque me la dijeron, además. Entonces, porque así piensan. Y porque así le exigen, además, las transnacionales. Vamos a dejarnos jorobar también. Entonces, lo que yo digo es... Pablo pone claro, cara. son 5... A ver, yo creo que hay 3 aspectos interesantes en este debate. Bien, el y que director de todos- cámara tiene que ser más ágil en esta tertulia. y que Andrés, todos- ojo. A ver el switch, Sí, a ver el porque, switch. bueno, Ahora, una parte del debate se da con para gestos hoy. dejarle a lo demás. Yo creo que acá hay 3 aspectos interesantes de esto, y ninguno tiene que ver con la cantidad de cargos. Lo más importante acá no es la cantidad. Entonces, primero, obviamente la coalición, al tener 5 partidos, vos ponías una cosa que era lo que me había quedado en el apunte, tiene más para repartir, precisa más cargos. Y no tiene que ver con una cosa ni ideológica, sí ideológica, pero no tiene que ver con grandes cosas de nueva gestión de la empresa pública, no. Son 5 partidos. Por ejemplo, a Novik, que es una especie en extinción, ¿no? Le tienen que dar algo, porque ¿qué va a hacer? Hizo la campaña electoral más cara de la historia, le hubiera salido más barato llevar a cada votante a Punta del Este, y ahora le tienen que dar algo, ¿no? Pablo Mieres, que no corre peligro de sacar ni un secretario de DIL Empezó el de obituario. portero en la Junta. Claro, le tienen que dar algo. Yo consideraría que ya un ministerio es un exabrupto, pero le tienen que dar algo también. Algo Porque además tiene un conjunto de técnicos ahí que dice que son bárbaros, pero lo que no tienen es votos. Entonces, el problema, todo eso pesa. Y lo último que quiero terminar es que a mí me parece que lo que sí está mal es colocar, está bien, son 33, son 30, no importa, discutamos. Lo que no se puede contar, porque eso es una trampa, como parte de la negociación, es la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas y los cargos del Poder Legislativo, porque eso no corre acá. Manuel tiene sus No es así. apuntes, pero vamos primero con Martín, a ver. A ver, yo creo que Pablo trajo el tema de fondo arriba de la mesa. Claro. Siempre, él es así. Y justamente por eso me parece que es increíble que estemos discutiendo la cantidad de cargos y si hay contralor o no, cuando la batalla va a ser ideológica y de fondo. Y yo seguramente en la batalla ideológica y de fondo esté más cerca de Pablo, en cuanto a que en Uruguay no puede ser que nada cambie nunca. Tenemos el ADN anticambio. Pero lo que digo es, a ver, ¿quieren contralor en Antel? Hay que darlo, porque ellos van a sentirse bien, seguros, y den la batalla ideológica, que será legislativa, que irá por el Parlamento, etcétera, etcétera. Pero no veo demasiado sentido en esta discusión de ¿se lo doy o no se lo doy a una fuerza como el Frente Amplio? Además, si estuviéramos discutiendo darle un cargo al Partido Independiente, bueno, ahí sí podría tener más sentido, pero el Frente Amplio parecería que no. De acuerdo. Manuel. Bueno, a ver, recapitulando la discusión y las intervenciones de los anteriores panelistas, efectivamente, Martín planteaba en su intervención, no en esta, sino en la anterior, que acá estaba lo superficial y lo latente, lo manifiesto y lo sustancial. Efectivamente, atrás de lo manifiesto o lo superficial, que es la asignación de cargos, lo latente son las diferencias ideológicas o políticas profundas que pueden esbozarse en el próximo gobierno. Y Pablo efectivamente las plantea muy claras. Acá hay 2 criterios fundamentales que son ideológicos o filosóficos. O es el mercado el que asigna, digamos, los recursos, es la gente la que elige una opción u otra, o es la política como construcción de la idea del futuro la que traza los rumbos. Y Pablo lo plantea muy bien. Acá la diferencia está planteada en esos términos. La gente elige, el mercado elige, en la visión, digamos, liberal, o en la visión nuestra, la política, desde la política se construye, digamos, sociedad. Parece que esto es lo que está en juego acá y lo que tenemos que jerarquizar. Por último, a ver, dejando de lado o reconociendo los errores cometidos en torno a la gestión de ANCAP y en torno a Sendic, que siempre nos lo van a poder recordar con razón, yo quiero decir acá que el daño mayor a las empresas públicas hubiera sido si en el 92
el gobierno de aquella época, el gobierno blanco de aquella época, hubiera triunfado en su plebiscito, lo que hubiera implicado la liquidación de las empresas públicas. Parece que hay que tener en cuenta eso y que ese fantasma está sobrevolando de vuelta ahora. Y por eso la insistencia que en Antel haya contralor de la oposición futura del Frente Amplio. Un simple ejemplo que es una cosa puntual de este tema, que es la CARU, por ejemplo. Comisión Administradora del Río Uruguay, en el que podés poner la CARP, ¿no? Del Río de la La Comisión Plata. Administradora del Río de la Plata es otra. La Comisión Administradora del Salto Grande. También. Hay varias de esas. Donde yo digamos, yo no soy de los que diga los que estaban son malos y ahora con los buenos que ponemos nosotros sí va a funcionar. Yo digo, no funciona por su estructura. Ese es un premio, en la piñata, es el que rompe la piñata, agarra todos los caramelos y a la que van. Es un lindo caramelo. Son lindos caramelos. Entonces hoy me enteré, la CARU, por una propuesta de 5 argentinos y 5 uruguayos son. Los argentinos propusieron duplicarse el sueldo. Y los uruguayos no le daban las manos para ponérselo. $8.500 por mes, más 2 asesores de $2.500, cuya función de la CARU es ver si el río Uruguay sigue corriendo siempre desde el norte hacia el Río de la Plata, porque básicamente no hay otra cosa que hacer. Financiamiento de los partidos políticos, ahí viene. Financiamiento de los partidos políticos. Entonces, digamos, creo que estaba el hermano de Topolángi o algo así en una de ellas. Es decir, esas cosas son las que y esto es pedido por los ediles del Partido Nacional de Salto, que se termine esta indecencia. Entonces yo tengo más problema con la organización que con quién va a ser el bueno que nosotros vamos a poner. Nosotros lo tenemos bueno porque lo que falla es ese mecanismo. Uh-huh. Interesante el punto que pone arriba de la mesa. Hubo varias puntas que salieron. Pablo ahora, ¿no? Sí. Las comisiones administradoras estas y los sueldos. Yo no sabía que el sueldo estaba en esos 8.500. Supongo que ese es el nominal. No será el líquido. No tengo para decirte. Yo a partir de esta propuesta me enteré que hay una comisión administradora de puentes. Interesante. Bueno, entonces, ¿dónde dejamos esta discusión hoy? ¿Por dónde la dejamos? Por todas estas puntas que son más importantes que el número 33, ¿no? A la discusión de igualdad versus libertad. Me extraña mucho, creo que el Partido Colorado se va a haber metido porque está muy raro que le propongan un número masón al Frente Amplio, un gobierno del Partido Nacional, ¿no? Apoyado. Está raro, ¿no? Había 32, 31. Se ve que el Partido Colorado metió las manitos ahí. Bueno, sí. ya estás especulando lindo. Sí, pero está bueno, es otro puntito interesante. Volvemos sobre este asunto cuando se conozca más información. Sí.